Saludamos al arquitecto Igor Muñoz. Él es fundador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Francisco de Quito y es profesor e investigador de esta universidad. También ejerce su profesión como constructor. Igor, quisiéramos conocer tu punto de vista sobre la decisión que ha tomado el BIES de elevar la tasa de interés para vivienda popular, considerada hasta en créditos de $90.000, subiendo la tasa del anterior 5,99% a 6,7% actualmente. Quisiéramos conocer tu punto de vista y cómo esto puede afectar a la construcción de vivienda popular. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por el espacio en primer lugar. Mira, fue una medida desconcertante, diría yo, porque justamente lo que ahora tiende y debe tender el gobierno, bueno, saliente y el gobierno entrante, es a abastecer de vivienda a los sectores más necesitados. Entonces, esta tasa que ha venido manteniendo el BIES por mucho tiempo y de hecho ha generado un gran desarrollo en la construcción de ese estrato, ahora se ve afectada por esta inusitada eh, nueva disposición que eleva la tasa. Yo diría que es contraproducente porque de hecho había mucha gente, muchos compradores de casas, que ya incluso habían introducido sus carpetas para solicitud de crédito, inclusive con créditos ya en proceso de aprobación, y este rato se dan cuenta que el crédito que se le aprobó con ciertas tasas de interés, con ciertos pagos mensuales, se ve afectado tremendamente y probablemente se desanimen de hacer la compra de la vivienda. Casi 2 puntos Pero es muy significativo, es aproximadamente un 25% más de tasa. claro que sí, además teniendo en cuenta que está subsidiada como el Banco del Pacífico, la Mutualista Pichincha y el Banco Pichincha, tiene la tasa del 4,89, pero con un 5% de aporte por el comprador. La diferencia con el BIES es que estaba financiada 100% la vivienda. Entonces yo creo que este rato, bueno, el gobierno saliente ya está a pocos días de dejar los cargos, pero el gobierno entrante tiene una tarea, yo diría, muy importante para poder dotar de vivienda a los ecuatorianos. Voy a hacer un caso comparativo con la vacunación. Es decir, si nosotros vemos el ejemplo de Estados Unidos, que es lo más cercano que tenemos, Estados Unidos usó redes privadas para que la masificación de la vacuna sea muchísimo más expedita y mucho más rápido el proceso. Y este rato vemos que hay un turismo de vacunación a Estados Unidos increíble. Es decir, la gente pudiente, obviamente, de muchos países están yendo a vacunarse en Estados Unidos. ¿Por qué hago esta comparación? Porque igualmente yo pienso que el gobierno, eh, por los medios públicos, es muy complejo que dé vivienda a los ecuatorianos en un tiempo en el cual ellos están a cargo. Entonces yo pienso que igualmente tienen que hacer una expansión con las redes privadas, con constructores privados, con entidades privadas, para poder dotar de vivienda lo más pronto posible a los ecuatorianos. Y para esto, obviamente, hay dos componentes importantes. El uno es lo que acabamos de hablar, es decir, la tasa al comprador. Mientras más reduzcan la tasa al comprador, va a haber mucha más gente que esté calificada para poder acceder a su vivienda. Y por otro lado, el crédito al constructor. Es decir, en un país dolarizado, las tasas que manejamos para créditos es tremendo. O sea, son tasas altísimas que con una moneda estable como la que tenemos no deberían estar. Entonces, yo creo que es muy importante que el gobierno se, tenga una política muy planificada y muy instrumentada para poder realizar esto lo más pronto posible. Ahora, daría la idea de que el IES ha tomado esta medida con ciertos considerandos que no son exactos. Se ha dicho, por ejemplo, que la tasa referencial de vivienda
en la banca privada está en 9,19%, pero tú señalas que hay casos como mutualistas que ofrecen tasas del orden del 5% inferiores, de hecho, al 6,7%, que es la nueva propuesta del BIES. Algo no está cuadrando aquí. Bueno, es que la referencia que hace el dato que tú dices es para una casa, una tasa para viviendas que están sobre el rango de la tasa subsidiada. Es decir, hasta $90,000 están los segmentos BIS y BIP. Y estos segmentos tienen la tasa subsidiada del gobierno. Obviamente, si la vivienda excede este valor, entra a tasas mucho más altas, pero igualmente está ya fuera del rango de cobertura de la vivienda de interés social. Ahora, si bien Entonces, el BIES menciona esto, digamos, en un análisis de mercado de las tasas de interés, también da cuenta en las informaciones oficiales de que su decisión se basa en realidad no en tanto en decisiones de competitividad con el mercado, sino en cuestiones internas, pues menciona que hay una tasa actuarial, que esto tiene que ver con los análisis actuariales del IES, los mínimos que requiere para la supervivencia del sistema de seguridad social en el Ecuador, que dan una tasa del 6,25%. Es una recomendación interna para preservar otros servicios del IES, como es la jubilación, así como los servicios de salud. Entonces, no son decisiones tomadas precisamente por cuestiones de mercado y para incentivar o desincentivar la vivienda, sino hay otras razones internas del IES la que le están llevando a tomar esta decisión. seguramente, bueno, son conocidos los problemas por los que atraviesa el IES, ¿no? Entonces, que es un tema interno y a eso responde esta desacertada medida. Hay poco que decir si no conocemos los temas internos a los cuales hacen referencia. Pero hablando de los temas externos, los que he manifestado, estas otras instituciones sí dan el crédito con la tasa subvencionada al 4,89%, con el Más allá de 5% esto, por el ISEP la subvencionado. pandemia, los distintos gobiernos, y esto debería suceder en Ecuador, optan por medidas contracíclicas. En muchos países, países ricos, hemos visto que incluso se giran cheques a sectores grandes de la población simplemente para inyectar dinero y activar la economía. En el caso de la construcción en general, es uno de los rubros muy importantes del PIB ecuatoriano, llega aproximadamente a un 10%. Se aspira a que este gobierno que está ya terminando su función y sobre todo el próximo gobierno de Guillermo Lasso incentive al sector de la construcción. Lo que está haciendo el BIES es justamente lo contrario. Exactamente. O sea, como estoy manifestando, el reto que tiene el nuevo gobierno es el de dar vivienda a los ecuatorianos, ¿no es cierto? Como concepto general. Pero como subconceptos, yo diría vivienda de calidad. Si nosotros analizamos la capacidad de pago que tiene una persona que está adquiriendo su vivienda en este segmento, es bastante ajustada. Entonces, no tiene la capacidad económica para dar mantenimiento a su vivienda. Por ende, la vivienda de interés social tiene que ser una vivienda de óptima calidad en todo sentido, ya sea en el constructivo, ya sea en la parte de instalaciones, todo lo que eso compete, instalaciones sanitarias, hidrosanitarias, etcétera, etcétera, los materiales que se usan, para que requiera el menor mantenimiento posible a lo largo del tiempo, lo cual garantiza una vivienda construida dignamente, número uno. Número dos, yo creo que también se ha tenido como un precepto que la vivienda de interés social tiene que ser a lo mínimo y no expandible. Yo creo que más bien es todo lo contrario. Es decir, bajo el esquema de precios, de tasas que pone el gobierno, uno tiene que diseñar el espacio lo más confortable posible, por un lado, y por otro lado, un tema que nos ha enseñado la pandemia es que ahora la vivienda es hasta cierto punto multifuncional. Por un lado, también el teletrabajo es un tema que ya se lo hace en casa, en todos los diferentes estratos. Por ende, la vivienda de interés social también tiene que contemplar esto. Es decir, nosotros en nuestros diseños eh, hacemos, por ejemplo, que un dormitorio se puede transformar en estudio durante el día, oficina durante el día,
y en la noche se despliega una cama y se vuelve dormitorio. Por ejemplo, ese es Casas un tema. más versátiles y con servicios más Exactamente, por ese tema. contemporáneos. Otro tema, o sea, ya los gimnasios, por ejemplo, este rato están siendo cada vez menos utilizados porque ahora ahí el ejercicio se lo hace a través de tutoriales digitales y se lo hace en casa. Entonces tiene que tener también su espacito verde, su espacio con cubierta, con sombra. ¿A qué voy? A que tiene que ser una vivienda digna, que realmente solvente la necesidad funcional de ese hogar que requiere su vivienda. Hablando de Y por otro cifras, lado, de además, indicadores, tenemos que si es que es considerar, posible, Igor, ¿cuál es la situación de vivienda en Ecuador? ¿Qué déficit existe? a ver, el déficit de dato es muy grande en esos sectores, ¿no? Es muy grande y más que nada, a lo que estoy haciendo referencia y quisiera concluir, es que la vivienda de interés social tiene que ser también diseñada en base a los entornos, es decir, una vivienda que uno diseña para la costa, tiene que tener ciertas características, ¿no? De ventilación, de cámaras de aire, para que haya una bioconfort en cuanto a la temperatura y la humedad dentro de la casa, y es totalmente distinta a una vivienda de la sierra, en la cual generalmente en la sierra llueve más, por un lado, por otro lado la condición térmica es muy distinta, el modus vivendi del serrano es distinto al costeño, entonces tampoco hay como tener digamos, un híbrido, un genérico que se aplique a todo, tiene que estar asentado bajo las condiciones de clima, de topografía, etcétera, etcétera, de cada una de las regiones de nuestro país, ¿no? Algo muy importante en este país con zonas geográficas y con microclimas muy diversos. Exactamente, hablando de la vivienda, ahora hablando un poquito más del entorno, es decir, si las casas son cómodas y confortables, pero generalmente estas casas son ah, accesibles a economías medias, bajas, que tienen niños. Entonces, la casa debe estar ubicada en una urbanización en donde se garantice también áreas de esparcimiento para los niños. Entonces, yo creo que Volvemos a, es un tema integral de vivienda digna, vivienda sana para nuestra población que va a crear, digamos, en el futuro individuos sanos. Porque un volvamos, gran Igor, problema al tema de necesidades del país, de déficit de vivienda, y también pongamos en perspectiva lo que ha sido la oferta electoral de Guillermo Lasso. Él anunció que en los 4 años de su gobierno construirá 200.000 viviendas que serán entregadas gratuitamente a ese número de familias en zonas rurales del país. Una oferta que puede rayar con lo demagógico, que sí, ayudará posiblemente a 200.000 familias, pero que no solventa el problema de la vivienda en forma mayoritaria para el país. yo creo que aquí hay, digamos, la oferta de campaña que el presidente electo Lazo ha hecho es una vivienda de donación, es decir, esas viviendas van a estar sin costo, que Así puede es, ser estas serán un entregadas segmento muy gratuitamente. importante al que atenderá ese tipo de viviendas. Pero lo que hago referencia es que hay muchísima gente, muchísimas familias, muchísimos hogares que tienen la capacidad adquisitiva, tienen la capacidad de endeudarse a largo tiempo con buenas tasas, ¿cierto? Y es una cartera muy sana porque es su vivienda. Es decir, ellos obtienen ya toda bueno, la propiedad y la deshipoteca de su lote, de su vivienda, perdón, el rato que han acabado de pagar absolutamente toda. Entonces, saben que si es que no pagan al mes, se les complica. Entonces, una cartera muy sana, con lo cual el gobierno tiene esta población cautiva, digamos, con necesidad de vivienda, que en lugar de pagar un alquiler, ese mismo dinero le sirve para pagar la cuota al banco de su vivienda propia, que tendrá plusvalía, crecerá en el tiempo y les da una seguridad a su familia para poder crecer. En todo caso, ¿qué expectativas tiene el sector de la construcción y qué recomendaciones se puede hacer desde la academia para el gobierno que está por comenzar? A ver, yo creo que desde la academia hay un tema interesante, ¿no? Que es justamente el explorar, el investigar la optimización de sistemas constructivos. O sea, vimos el ejemplo muy doloroso del terremoto que se dio en las costas ecuatorianas, en el cual hubieron muchísimos fallecidos
por mala construcción, por malos materiales, por mal uso. Entonces, yo creo que con ese aprendizaje, digamos, lo que realmente tiene que hacer el, el gobierno, en primer lugar, perdón, la academia, es investigar cuáles serían los materiales idóneos, los sistemas constructivos idóneos, que solventen la necesidad de vivienda del Ecuador de una manera óptima. Esa es la parte académica, por un lado. Y además, en la parte de diseño, lo que acabo de manifestar, todo lo que es planificación de ciudades satélites de este estrato, autosuficientes en cuanto a los temas energéticos, en cuanto a los temas de consumo, en cuanto a los temas de servicio. Es decir, estas ciudades satélites de este estrato deberían tener todo lo que es la parte educativa solventada, la parte de salud solventada per se, dentro de sí mismo. Y de la parte ya profesional, yo creo que para los profesionales que, como yo en este caso, hemos descubierto nuestra misión, yo creo que mi vida arquitectónica ha sido un aprendizaje constante y este rato me toca aplicarlo para los más necesitados. Con todo lo que he logrado aprender y acordar durante mi experiencia, tanto académica como profesional, al servicio de las personas que realmente lo requieren. Entonces, es un negocio que tiene que ser lucrativo para el constructor, obviamente, con tasas que sean sensatas, con lucros que sean sensatos, pero con la misión, digamos, de dar vivienda a las personas más necesitadas. Y yo creo que esto Finalmente, es un tema que si es que nosotros lo evaluamos en la macroeconomía de nuestro país, si es que ahora se hace esta inversión a nivel de viviendas dignas, urbanizaciones dignas, ciudades dignas, barrios dignos, digno comprendiendo un montón de cosas inherentes, yo creo que el futuro nuestro va a ser muy bien establecido por gente sana, por gente que tenga preceptos sanos, que hayan crecido en ambientes sanos, en ambientes en los cuales pudieron desarrollarse, ¿no? Y además con todos los valores que además complementan esto, como es la educación, alimentación, etcétera. Pero yo creo que en sí el contenedor del hogar, que es la vivienda, juega un rol muy importante. bien, para finalizar, Igor, creo que cabe una recomendación, una opinión que ojalá llegue a quienes toman decisiones. El BIES lo que está haciendo con esta decisión aparentemente ya tomada es quedarse fuera del mercado. Está con tasas que superan algunas de las tasas de la banca particular y sobre todo no va a poder cumplir con estas tasas su misión social, pues el BIES es parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y entre los preceptos que tiene históricamente el IES, el Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano, ha sido el de ser también facilitador de vivienda popular. Exactamente, o sea, hasta cierto punto este rato es un vocero del gobierno, llamémoslo así, el BIES, porque es quien tiene que generar las pautas del financiamiento para la vivienda de interés social. Entonces, esta decisión va absolutamente en contra de lo que personalmente yo pienso y creo que muchos colegas del sector de la construcción están pensando al respecto. Entonces, como que el vocero del gobierno nos dice esto, ¿no? Entonces, no es para nada conveniente, no es la imagen, no es la voz que necesita escuchar el ecuatoriano que está buscando su casa por primera vez, ¿no? Porque es totalmente desalentador. Entonces yo creo que es muy importante que el nuevo gobierno entre, yo diría, con una política muy clara, una política totalmente decidora de cuál va a ser la atención que va a tener el ciudadano ecuatoriano que requiere su vivienda y que le dé esperanza. Yo creo que lo que más necesita el pueblo, los ciudadanos en momento es esperanza en todos los ámbitos. Y el más importante, diría, el de la vivienda, que es Muchas el gracias. nido, es el cobijo, es la plataforma de la cual el ciudadano y los ciudadanos
se proyectan hacia la vida. Gracias por habernos acompañado. Con todo gusto. Declaraciones del arquitecto Igor Muñoz. Él es miembro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Francisco de Quito. Nos vamos a una breve pausa.